La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Buenas noches, amados hermanos. Un privilegio poder dirigirnos a ustedes allá en casa. Enviamos un cordial saludo a toda la congregación y especialmente también a nuestro hermano pastor y la familia pastoral allá en casa. Que el Señor les siga fortaleciendo y robusteciendo en su espíritu. En esta oportunidad queremos transmitir al pueblo del Señor un pasaje de la Escritura que nos viene a dar una enseñanza respecto de lo que somos como pueblo de Dios, es decir, como iglesia del Señor. Quiero orar un minuto para que podamos desarrollar la enseñanza de esta noche. Acompáñenme un minuto en el nombre del Señor. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, porque eres bueno, porque has sido Señor con nosotros, fiel, y tus promesas son cumplidas en nuestra vida. Gracias por darnos una oportunidad de poder, Señor, escudriñar tu palabra y poder ser, Señor, vasos para transmitir la misma a tu pueblo. Bendice, Señor, a mis hermanos que en casa escuchan y están en sintonía a través de este canal y de quienes, Señor, sintonizan en los lugares lejanos fuera de nuestro país. También les bendecimos en tu nombre. Que tu palabra, Señor, nos enseñe
que tu palabra nos fortalezca y que sirva, Señor, para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Que sea fortalecimiento en nuestra vida espiritual, Señor, y que sea confirmación de que tú eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, en esta oportunidad quisiera desarrollar el tema sobre la iglesia del Señor en sí, para conocer un poco acerca de lo que es la iglesia de Cristo. Quiero leer en Mateo 16, verso 18, donde dice la Escritura de esta manera: y yo también te digo, dijo el Señor en aquella oportunidad, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo estaba en estos momentos dando a conocerle a Pedro, el apóstol que fue llamado para desarrollar una actividad que el Señor le estaba encomendando. Un llamado sobre el cual el Señor había fijado una meta específica sobre la vida de Pedro. ¿Qué iba a hacer? Entendámoslo de esta manera, que iba a ser, digamos, el portador o el iniciador de lo que hoy nosotros conocemos y somos parte de ella. El iniciador y fundador, digamos, en la delegación que el Señor le estaba dando de la iglesia, de la formación de la iglesia. Y vaya, si recordamos allá en el libro de los Hechos, en donde vemos a un Pedro totalmente diferente, después de haber experimentado la unción del Espíritu Santo allá en el aposento alto, después de haber sido lleno de ese poder que el Señor les había indicado, que iban a recibir poder y que de ahí en adelante iban a ser diferentes y que iban a poder pregonar este evangelio a todas las naciones. Ahí se estaba dando la confirmación de esta palabra que el Señor le dijo a Pedro mucho tiempo antes, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si vemos, Pedro es el primerito que se levantó para pregonar este evangelio ante aquella multitud que estaba observando y que estaba atónita de lo que estaba aconteciendo en el aposento alto, en donde sobrevino el Espíritu Santo sobre aquellos varones y mujeres que estaban reunidos en aquella oportunidad y que fueron sobrenaturalmente llenos de poder. Fue Pedro el primero que se lanza a pregonar las buenas nuevas de este evangelio. Y es ahí en donde se inicia entonces la fase, digámoslo de esta manera, la fase inicial de lo que
sería la iglesia del Señor. Ya el Señor ya no estaba con ellos, ya el Señor había ascendido a los cielos, pero les había prometido llenarlos de poder para que pudieran pregonar este evangelio. Y fue Pedro el primero, porque sobre él el Señor había fijado esa meta para la predicación de su palabra. Dice aquí que sobre esa roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Ciertamente, el inicio de la iglesia del Señor, después del aposento alto, fue gloriosa. Sin embargo, también sabemos de que sobrevino persecución, que sobrevino acecho hacia la vida de aquellos varones de Dios que empezaron a pregonar el evangelio. Sin embargo, la promesa del Señor estuvo con ellos para librarlos, para cubrirlos, para salvarlos de toda persecución y acecho que en su momento lo tuvieron. En el libro de los Hechos podemos nosotros notar como Pedro, como Juan y los demás apóstoles fueron perseguidos, fueron acechados, fueron encarcelados, algunos azotados. Está también la figura de Bernabé, en donde fue apedreado por causa de la aplicación del evangelio, pero sin embargo siguieron predicando con fervor, con ímpetu, y no desmayaron, no se dejaron vencer. Porque aquí el Señor lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia del Señor. Hace más de 2000 años que este evento precioso sucediera allá en aquel lugar, en aquella tierra de Israel, y se sigue predicando el evangelio. Se sigue anunciando las buenas nuevas de salvación para todo aquel que crea en el Señor. Ciertamente el Señor vino para redimir, para el perdón de los pecados de la humanidad. Pero también es necesario saber que aquel o aquella persona que quiere acceder a la salvación de su alma, a la salvación de su ser, tiene que reconocer el sacrificio de la cruz para el perdón de sus pecados y así hacer libre de esta generación. Así librarse de la condenación eterna. Hoy por hoy, ciertamente, la iglesia de Cristo está sufriendo acechos, ahora no a la manera de como antes sucedía, pero siguen habiendo ataques espirituales, siguen habiendo ataques de diferente índole, y como todos lo conocemos hoy nos han reducido el poder reunirnos constantemente. Eso es parte de un ataque que viene del enemigo. Pero el Señor prometió estar con nosotros. Y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. De hecho, conocemos en la historia bíblica y en la historia en general en el mundo de muchos mártires que han habido a raíz de la predicación del evangelio. Pero la iglesia del Señor sigue en pie.
la iglesia de Cristo, el remanente fiel que ha podido sobreponerse en el tiempo, en la historia, ha sido fiel. Y muchos fieles han sido mártires. Muchos fieles han sido encarcelados, azotados. A muchos fieles les ha sido prohibido predicar el evangelio en muchos lugares. Hoy en día hay naciones que prohíben el poder portar una Biblia. Hay naciones donde se prohíbe a través de la legislación de dicha nación el poder predicar el evangelio con toda libertad. Ponen restricciones, ponen normas para poder predicar el evangelio. Quieren tener el control para saber de qué se habla cuando se predica el evangelio en esas naciones en donde es prohibido poner una iglesia, es prohibido salir a predicar con libertad. Y de esa cuenta han habido muchos mártires, han habido muchos siervos de Dios que han sido encarcelados, que han sido enjuiciados por causa del evangelio. La iglesia del Señor debe tener claro que el Señor con toda certeza dijo que nos iba a guardar, que nos iba a librar, que estábamos en este mundo, ciertamente, pero que no somos de este mundo. Desde el momento que tú y yo accedimos al perdón, accedimos al trono de su gracia, formamos parte del reino celestial, formamos parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Entonces ciertamente vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, sino pertenecemos a la ciudadanía celestial. Por eso es importante tener en cuenta que como iglesia tenemos un fundamento sólido sobre el cual debemos caminar. La iglesia también forma parte de un rebaño de ovejas. Somos ovejas de su prado. Somos ovejas que debemos seguir instrucciones para caminar, para conducirnos en esta tierra. En Lucas capítulo 12, verso 32 dice la Escritura: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire qué preciosa esta palabra. Somos ovejas de su prado. Somos manada pequeña, si nos mira el Señor, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos rodea en todo tiempo a través de su Espíritu Santo, que hoy nos ministra, que hoy nos instruye, que hoy nos guía. Somos manada pequeña delante del Señor, y por eso Él dice: no temáis, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ya somos parte de ese reino. Ya somos parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Hoy solamente entonces entendamos de que estamos de pasada, estamos de viaje por este mundo, porque somos parte ya del reino celestial. Por eso el Señor, cuando inició su ministerio, empezó hablando acerca del reino de los cielos. Y Él decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso quiere decir que cuando tú y yo reconocimos el sacrificio de la cruz, cuando venimos y nos postramos
pidiendo perdón, pidiendo misericordia para el perdón de nuestros pecados. Accedimos a ese llamado, accedimos a la obtención de entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Pero para entrar hay condición específica. Creer, arrepentirse y convertirse de sus malas obras. Y de esa manera entramos nosotros a formar parte de ese reino precioso. La iglesia también es figura de una esposa que está siendo preparada y ataviada para Cristo. En Juan capítulo 3, verso 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dijo el Señor. Mire, una figura preciosa, una figura espiritual que se puede entender solamente a la luz de la palabra y a la luz e iluminación del Espíritu Santo, para que nuestros sentidos, para que nuestra mente no se confunda con un aspecto puramente terrenal o carnal. Esta palabra hay que entenderla en el sentido espiritual. La iglesia de Cristo está siendo preparada, está siendo ataviada por el Espíritu Santo de Dios para presentarse como esposa delante de Él. También la iglesia de Cristo forma parte de la figura que podemos denominar como una vid con ramas. Dice en Juan 15:2, dice este texto: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Tú y yo formamos parte de una ramificación en el cuerpo de Cristo. Y debemos dejarnos limpiar por el Señor. Debemos llevar fruto digno de arrepentimiento. Si llevamos frutos dignos de arrepentimiento, nos estamos limpiando cada instante, cada momento. Y entonces el Señor nos limpiará, nos va limpiando sucesivamente para que cada día podamos llevar nosotros más fruto y más fruto hasta que el día sea perfecto. Es importante entonces tomar en cuenta que la iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, se va a evidenciar por llevar fruto digno de arrepentimiento y de seguir dando fruto todo el tiempo. Crecimiento y desarrollo espiritual en cada una de nuestras vidas, importante para mantenernos firmes en la fe y en nuestra convicción y en nuestra relación con nuestro Señor. La iglesia del Señor también forma parte de un templo. Somos un templo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La iglesia de Cristo, entonces, conformada por todos los santos, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nosotros, ha sido puesto en nosotros y mora en nosotros para que cada uno de nosotros podamos seguir desarrollándonos como iglesia, como templo, como un cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo, veamos el texto de 1 Corintios 12:27. Dice el apóstol: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A la vez que somos templo del Espíritu Santo de Dios, también a la misma vez somos cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo como miembros del cuerpo. Y de esa cuenta, al ser miembros del cuerpo de Cristo en particular, cada uno de nosotros desarrollamos una función dentro del mismo cuerpo. Así como nuestro cuerpo físico desarrolla actividades y tiene miembros, y que son miembros útiles para desarrollar esas actividades, como las manos, como nuestra boca, como nuestros oídos, como nuestros ojos, como nuestros pies. De la misma manera, como miembros del cuerpo de Cristo, desarrollamos también una función muy importante dentro del cuerpo, que es la iglesia del Señor. En Romanos 12, verso 5 dice la siguiente manera la palabra: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Dice el apóstol acá. Entonces, cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo, desarrollamos una función dentro de la iglesia, como iglesia de Cristo. Fíjense hasta dónde llegamos. Empezamos a hablar de la delegación que el Señor le dejó a Pedro. Y ya avanzamos hasta conocer que somos templo y que formamos parte del cuerpo, desarrollando diferentes actividades como miembros en particular cada uno. También podemos notar que la iglesia del Señor es un edificio. Leamos en Efesios 2, 19 y 20. Y dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo. La iglesia del Señor entonces es un edificio que se va edificando paso a paso conforme tú y yo nos dejemos ministrar por el Espíritu de Dios. Por eso es precioso saber que nuestra vida de día en día se va restaurando, se va regenerando. Hay una regeneración interna de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y por qué no decirlo también de nuestro cuerpo, porque somos tripartitos. Y que como edificio que formamos parte del cuerpo de Cristo, que formamos parte de lo que denominamos iglesia de Cristo, nos vamos construyendo, nos vamos edificando siempre sobre ese fundamento que es la principal piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué roca? ¿Por qué? Empezó hablando de edificio, empezó hablando de edificación. Y mire, ¿dónde estaba Pedro? Y luego aquí el apóstol confirma esa palabra cuando empieza a enseñar acerca de la iglesia que forma parte de un edificio que se va construyendo. Y precioso que dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en donde la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Si Él la inició. Si la iglesia nació del costado de nuestro Señor, a la manera de cómo crearon o formaron a Eva en el Edén, y salió del costado de Adán. Mire ese paralelismo precioso, esa figura entre Adán y Cristo, porque a Eva la formaron del costado de Adán. Y a la iglesia también nació del costado de Cristo. Entonces, amados, es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra para que seamos edificados, para que sigamos siendo edificados sobre ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Y podamos un día estar delante de su presencia, ya sea que Él venga antes o nosotros partamos antes. Pero dice la Escritura, somos del Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Es una bendición poder haber transmitido a ustedes esta palabra. Que el Señor les siga bendiciendo y les guarde. Permítame orar unos momentos con ustedes en el nombre del Señor. Padre, te bendigo, Señor, por tu palabra, y te pido, Padre eterno, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que toda aquella persona que haya escuchado, Señor, esta palabra y que aún no te ha conocido, que proceda, Señor, al arrepentimiento, a su conversión, para que pueda alcanzar, Señor, la salvación, ¿sí? Y escape por su vida de este mundo, que forme parte
de tu iglesia, que forme parte, Señor, del conglomerado de los santos a los cuales tú nos has llamado a formar parte. En el nombre maravilloso de Jesús. Bendice, Señor, la vida de nuestro hermano pastor general allá en casa. Que lo sigas fortaleciendo, que lo sigas robusteciendo, Señor, y dándole a la familia esa confianza, Señor, que esa virtud del cielo descienda sobre su hogar y sobre cada uno de los suyos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les guarde y les bendiga y hasta la próxima. Amén. Roca mía, escudo mío, a ti yo clamaré. Roca mía, escudo mío, a ti yo clamaré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.